Buenas tardes y bienvenidos a Píldora de Salud. Hoy hablaremos aquí, en Gran Vía Radio, de una enfermedad poco conocida pero que afecta a nada más y nada menos que al 5 y 10% de las mujeres. Hablamos del lipedema. Soy el profesor Carlos Galante Sabal y en la sala técnica me acompaña Jordi Pérez. Y desde aquí, desde Bisauri, Bilbao, tengo el placer de que me acompañe Beatriz Gete, dietista nutricionista, tecnóloga de alimentos, docente y experta en lipedema, quien además conoce la enfermedad desde muy de cerca. Bienvenida, Beatriz. Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y poder ponerle voz a esta enfermedad que, como bien has dicho, es conocida, pero que afecta a tantas mujeres. Gracias a ti, Bea, por hacerme un huequito aquí en Píldora de Salud desde tu apretada agenda. Así que, sin más dilación, empezamos. Cuéntanos qué es el lipedema. Bueno, pues por resumirlo de forma breve, es una enfermedad que ya está recogida así por la Organización Mundial de la Salud y bueno, pues se le pone dos adjetivos, enfermedad crónica y progresiva, y concretamente afecta al tejido adiposo. Como bien has dicho en esa presentación, afecta casi exclusivamente a las mujeres, aunque sí que es verdad que se ha descrito algún caso en hombres, pero prácticamente minoritario, y se caracteriza por una acumulación que podemos describir como anormal de grasa, tanto en extremidades inferiores, sobre todo en pierna, ya sea de tobillo a rodilla o de rodilla, digamos, a muslo, en la zona de los glúteos, y que también puede llegar a afectar a brazos. Sobre todo, más característico esa acumulación en la zona de, bueno, pues de codo hacia hombro. Uh-huh. Y esta grasa, bueno, pues es desproporcionada en comparación con el resto del cuerpo, que es lo que suele acabar llamando la atención en estadios ya más avanzados. Tengo entendido que también se le llama la enfermedad de los pantalones de montar, ¿no? Totalmente, o de columna. O de columna. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues pregunta complicada, porque bueno, pues normalmente para llegar a ese diagnóstico acabamos llegando por descarte. Me explico. Habría que realizar una historia clínica en la que, bueno, pues médico especialista va a recopilar información sobre esos antecedentes médicos y familiares de la persona, para luego también poder ver cómo van progresando o es la evolución de esos síntomas. Se va a realizar también un examen físico, porque es una de las formas que tenemos más certeras de poder diagnosticar el lipedema, en la que, bueno, pues vamos a valorar cómo es esa acumulación de grasa en la zona de las piernas y de los brazos, si hay sensibilidad al tacto, si hay tendencia a que salgan hematomas. Vamos a también, bueno, pues pasar una escala del dolor, pues para ver esa mujer, ¿no?, en qué punto coloca el dolor o las molestias que siente derivados de esos síntomas, y en muchas ocasiones las pruebas que se pueden llegar a realizar, como pueda ser una ecografía o una linfogammografía, vienen a ser útiles para descartar otro tipo de patologías, otro tipo de condiciones. Uh-huh. ¿Y quién es el especialista realmente o el médico que dice, oye, aquí podríamos estar delante de un lipedema y no de un sobrepeso o una obesidad, por ejemplo, ¿no? Lo ideal sería que médico de familia, médico de cabecera, pudiera, bueno, pues estar sensibilizado con esta patología, porque va a ser ahí donde lleguen esos primeros casos, esas primeras sospechas, pero sobre todo médico cardiovascular o bien rehabilitador en su defecto. Tiene que ser un médico quien realice ese diagnóstico. Otros profesionales de la salud, fisioterapeutas, nutricionistas, podemos dudar de o tener sospechas de, pero nunca vamos a ser capaces de diagnosticar. Claro. ¿Y podrías explicar o profundizar un poco más en las diferencias que hay entre la obesidad y pues el linfedema? Que más o menos no es lo mismo, ¿no? Pero se puede llegar a confundir.
Sí, me parece importante y si me lo permites, bueno, pues podemos hacer la similitud de las 3 condiciones para Claro, que, sobre todo a los oyentes, pues les pueda quedar más claro. por supuesto. La obesidad, creo que no hace falta tampoco dar mucha explicación, pero es esa condición en la que se da un exceso de grasa corporal. Un exceso de grasa corporal que puede ser debido, cuya causa puede ser, bueno, pues un desequilibrio entre la ingesta de energía y el gasto energético que realizamos, pero que no lo podemos reducir exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque existen factores genéticos, metabólicos, ambientales, que juegan también un factor importante en que esa obesidad puede llegar o pueda llegar a darse. Así es. En el caso del lipedema ya hemos hablado, ¿no? Pues que es una acumulación de grasa nuevamente, pero que es muy característica de extremidades, ya sea piernas o brazos, y que estamos hablando de una condición que es crónica, es decir, que tiene una base, se cree que pueda llegar a ser genética o que pueda ser hormonal, pero en este caso no está relacionada ni con la ingesta calórica, ni con una falta de la realización del ejercicio físico, ni nada por el estilo. Y en el caso del linfedema, se puede llegar a confundir porque el lipedema y linfedema pueden coexistir en estadios avanzados. El linfedema se caracteriza por la acumulación, en este caso, del tejido linfático, Ujú. perdón, del líquido linfático, ¿vale? Por lo tanto, lo que causa esta acumulación es un hinchazón que se va a dar sobre todo o se va a diferenciar del lipedema porque se hinchan las manos o se hinchan los empeines de los pies, incluso los deditos de los pies. Y en el caso del linfedema puede ser de nacimiento y el más habitual suele ser secundario, bueno, pues algún tipo de intervención quirúrgica, un proceso tumoral Ujú. o similar. ¿Y se sabe por qué afecta más a mujeres que a hombres? En este caso no está catalogado ni está tipificado por qué esto sucede así. Es cierto que a la hora de teorizar por cuál es el origen de la enfermedad, hablamos de cambios hormonales. Entonces, o que pueda estar sujeto a esos cambios hormonales. Por lo tanto, las mujeres tenemos diferentes etapas de la vida muy bien diferenciadas, como puede ser la pubertad, como pueda ser el embarazo, la menopausia, y se cree que esos estrógenos juegan un papel muy importante en el desarrollo del lipedema. Y en el caso de los hombres, a nivel científico, como hemos comentado al principio, hay muy poquitos casos, pero se relaciona más bien, bueno, pues con otro tipo de patologías, ya pueda ser una cirrosis hepática o bien el hipogonadismo, que nada tiene que ver, bueno, pues con todo lo que afecta a nivel estrogénico a las mujeres. Ujú. Y dentro de de esas diferentes etapas, ¿no?, de la vida de la mujer, donde tenés, pues, varios cambios hormonales, ¿hay alguna, por ejemplo, ya sea en la pubertad o más en la menopausia, como has dicho, o incluso durante la madurez, que sea como más habitual que se empiece a manifestar el lipedema? Sobre todo en la pubertad. En la pubertad es donde más se están recogiendo la gran mayoría de casos. Y es verdad que de momento no hay muchos estudios científicos al respecto, pero la pubertad, eh, mujeres, ¿no? O chicas jóvenes con menstruaciones o ciclos menstruales irregulares que empiezan, bueno, pues a pautarse métodos anticonceptivos hormonales, no con el fin, ¿no?, para lo que están diseñados, sino Ujú. simplemente para regular esa menstruación, que puedan actuar como catapulta a ese posible lipedema, porque Ajá. estamos hablando de introducir estrógenos de una manera externa al cuerpo. Entonces, bueno, pues hay muchos factores que confluyen. Ujú. Vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa y enseguida estamos con vosotros de nuevo. Cuida tu sonrisa con Odontología sin truco, el podcast donde la salud bucal es la prioridad número 1. Con la guía del Dr. Cosme Gallescoda, experto y especialista en odontología del Centro Tecnon, exploramos todos los aspectos del cuidado de tu salud bucal. Puedes verlo en el canal de YouTube de Wavesmith Studios.
¿Has escuchado hablar de J-Race Productions? Sí, son los magos detrás de esos vídeos tan creativos, ¿verdad? Exacto, pero no solo eso. También son expertos en vídeos musicales, organizar eventos y mucho más. ¡Wow! Suena como la solución perfecta para mi próximo proyecto. Definitivamente lo es. Deja que J-Race Productions haga tus ideas realidad. Contáctalos hoy mismo al 699-080808 y prepárate para impresionar. ¿Estás listo para mejorar tu vida y tu salud? Entonces no te pierdas Píldora de Salud. Cada semana te traemos consejos prácticos y entrevistas con especialistas. Desde pequeños cambios en tu rutina hasta grandes transformaciones, aquí encontrarás inspiración para vivir mejor. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de oyentes comprometidos con la salud y el bienestar. Tenéis disponible todos los programas en el canal de YouTube de Píldora de Salud. Por si te acabas de unir a la conversación, te presento a nuestra invitada. Ella es Beatriz Gete, es dietista nutricionista, tecnóloga de alimentos, docente y especialista en lipedema, que es de lo que estamos hablando hoy aquí en Píldora de Salud. Además, quiero recordarte que puedes enviarnos tus preguntas a lo largo de la entrevista al WhatsApp 699 08 08 08. Muy fácil, 699 08 08 08 y responderemos en directo. Además, puedes seguir el trabajo también de Beatriz en su Instagram @BeatrizGTNutricionista. Muy bien, Beatriz, vamos a seguir con la entrevista. Nos habíamos quedado en cómo progresa la enfermedad o cómo puede progresar si no se trata. Sobre todo, bueno, pues si no se trata, estaríamos hablando de que el dolor podría ir en aumento, los hematomas también podrían llegar a ser más frecuente y que la desproporción podría ser cada vez mayor. De esa manera, bueno, pues esa acumulación de grasa podría llegar a afectar al retorno venoso, a la circulación sanguínea e incluso al sistema linfático. Tal y como hemos comentado, bueno, pues en esos estadios avanzados de la enfermedad ya no solo hablamos de un lipedema, sino hablamos de un lipolinfedema, porque estaríamos hablando de que coexisten lipedema y linfedema, las dos enfermedades que hemos descrito. ¿Y hay diferentes grados de la enfermedad? Existen diferentes grados y siempre se ha estado utilizando, bueno, pues esa forma de clasificarlo, tanto en grados como en estadios, pero el último consenso del lipedema, publicado recientemente en Alemania, ya habla de que, bueno, pues que esta clasificación no sería la más adecuada y habla de que no habría una clasificación concreta, que simplemente habría que valorar a cada mujer de forma individual. No, realmente estamos ante algo que es súper complejo porque en el rato que llevamos de conversación ha salido que es una enfermedad crónica, ha salido que se diagnostica muy poco, que es muy prevalente, es decir, que afecta a muchísimas mujeres y que además, si no se trata, pues puede realmente seguir evolucionando y poner en juego la calidad de vida de la persona que lo padece, ¿no? Pues vamos a profundizar un poco más en lo que es ese tratamiento, de qué manera podemos... Bueno, no sé si se puede prevenir, cuéntanos. Tanto como prevenir, diría que no. Es verdad, bueno, pues que si hablamos de prevención, bueno, pues habría que poner el foco, ¿no?, en qué es lo que lo dinamita o qué es lo que lo catapulta, que por un lado estaríamos hablando de factores genéticos. Ahí, bueno, pues esa predisposición que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos, poco podemos hacer. Esos factores o esos cambios hormonales, y también se habla de que para que pueda llegar a suceder podría llegar a haber un factor inflamatorio, que es lo que catapulta que esos estrógenos empiezan a acumular grasa de forma desproporcionada. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos un montón de lagunas que todavía, bueno, pues no sabemos muy bien el cómo trabajar. Lo que sí que está, bueno, pues bastante estandarizado es que existen dos vías de tratamiento. Lo que llamamos el tratamiento conservador, que tiene, bueno, pues 4 o 5 patas indispensables, que sería, bueno, pues esa terapia de drenaje linfático manual para poder ayudar, bueno, pues con esa retención de líquidos y ayudar a reducir esa sensación de dolor, de hinchazón, de la que todas las pacientes nos quejamos. Por otro lado estaría el uso de medias de compresión, que aquí ya también, bueno, pues habría que identificar muy bien
con cardiovascular o con rehabilitador qué tipo de media necesitamos. No es para todas igual, va a depender si está afectado el retorno venoso, si hay algún tipo de afectación con ese linfedema que hemos comentado. Otra de las pilares importantes sería la práctica de ejercicio físico, que si es posible que sea acuático, mejor que mejor, porque actúa como un drenante. Y por otro lado estaría el pilar de la alimentación, que lo enfocaríamos más, bueno, pues hacia una alimentación antiinflamatoria. Antes comentábamos que el lipedema se puede confundir con la obesidad y yo te quería preguntar sobre la frustración que se puede llegar a experimentar, porque si existe también como exceso de peso, ¿no? Al final el lipedema es un exceso de grasa acumulada en las piernas, pues entiendo que muchas mujeres en este caso, porque es donde más afecta, entran dentro de ciclos de dietas de adelgazamiento, ¿no? Que muchas veces acaban pues también con frustración. ¿Cómo es eso? Totalmente, y además, bueno, pues me gustaría hacer hincapié en que ese lipedema no está causada, ¿no?, por una mala alimentación, ni por un exceso de calorías, ni por una falta de ejercicio. Entonces, bueno, pues es relativamente sencillo a lo largo de años en los que no se ha diagnosticado la enfermedad, simplemente pues por desconocimiento, que puede haber una relación tormentosa con la comida, poder desarrollar algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, incluso, bueno, pues evidentemente, bueno, pues todas las implicaciones sociales o emocionales que conlleva, pues que la parte de simplemente el hecho de vestirte, el hecho de, bueno, pues de la autoestima, de ver tu imagen reflejada, ¿no?, en un espejo, puede llegar a verse completamente afectada. Y que en sí mismo, ¿no?, ese tratamiento conservador del que acabamos de hablar, el drenaje, la utilización de media, la parte del ejercicio físico, la alimentación, son en sí mismos, ¿no?, pues, herramientas válidas que tenemos que llevar a cabo, pero sin la esperanza de que esa zona que se está viendo afectada por lipedema pueda sufrir un cambio muy aparente en visibilidad, en cómo se ve la piel, aunque sí hay un pequeño recorrido, pero no podemos esperar que llevando a cabo esas técnicas el lipedema revierta o desaparezca. Yo creo que eso que comentas es muy importante precisamente pues para terminar o para acabar un poco de raíz, ¿no?, con esa frustración, es decir, saber o empezar a tratar el lipedema sabiendo un poco lo que te puedes encontrar y que puedes esperar, ¿no? Es decir, el tratamiento conservador sí sirve para mejorar calidad de vida, pero no para mejorar tal vez el aspecto de lo que son las piernas como tal, ¿cierto? Efectivamente, podemos parar la progresión. Es verdad que, lógicamente, ¿no?, hay una ligera variación con respecto al aspecto de la piel, si hay piel de naranja o esa parte de celulitis, pero no podemos conseguir ni a través de la alimentación ni a través de ese ejercicio físico que esa grasa depositada en la zona de las rodillas, esa grasa depositada en la zona de los tobillos, desaparezca por completo, porque si no, no estaríamos hablando de un lipedema. Claro. ¿Te encuentras con mucho intrusismo profesional con esta condición, con esta enfermedad? Totalmente, porque a día de hoy el amimefuncionalismo, como me gusta llamarle, pues Un es clásico. maravilloso, ¿no? El hecho de yo hago algo, a mí me ha funcionado, implica que a todo el mundo con esa misma condición le tenga que servir. Y no tiene por qué ser cierto. Volviendo al tema del tratamiento, comentabas que hay principalmente dos líneas, la línea conservadora y la Eso es, línea quirúrgica. así es. En qué consiste la línea quirúrgica, el tratamiento quirúrgico? ¿Hablamos de una liposucción normal al uso, como se conoce? Hablamos de una liposucción, pero en este caso la técnica varía un poco. Podríamos hablar de una liposucción asistida por agua, de las siglas en inglés WALL, que permite eliminar el exceso de grasa de una forma bastante menos invasiva y sin deteriorar la parte de sistema linfático y sin deteriorar el sistema arterial o venoso. Y luego tendríamos también, bueno, pues otra técnica que es bastante utilizada, que es la técnica de liposucción tumescente o vibratoria. ¿Qué técnica está más recomendada hoy, cuál menos? Todo va a depender de las manos expertas que utilicen esa técnica.
Es decir, que realmente da igual que sea la wall o la tumescente, ¿no? O sea, al final, Exactamente, eso es. lo importante aquí es ponerte en manos de un buen médico, ¿no? Hacer bien lo que es la búsqueda, informarte bien, tener diferentes opiniones, puntos de vista de especialistas siempre Totalmente. y acabar tomando, ¿no? Pues la decisión que seguro que será pues la más correcta para la persona en cuestión. ¿Y podrías explicarnos un poco más qué riesgos y beneficios podemos obtener de la cirugía? Pues me voy a quedar con los beneficios primero, vamos a ver esa parte positiva. Desde luego, pues reducir el hinchazón o esa acumulación de grasa depositada en esas zonas y por consiguiente reducción del dolor. A su vez, si depende un poco del volumen de grasa que haya depositado en esas zonas, mejora la movilidad. Por lo tanto, bueno, pues la mujer empieza a volver a hacer todas aquellas actividades que había dejado de hacer. Fruto también del dolor y fruto, bueno, pues de esa baja autoestima, de toda la parte de la frustración que hemos comentado anteriormente. Y, bueno, pues ofrece ciertos resultados, bueno, pues duraderos en el tiempo manejando ese tratamiento conservador. Es decir, el hecho de que te realices la cirugía no implica que tengamos o que podamos dejar de lado ese tratamiento conservador, ¿cierto? Es decir, Totalmente, la cirugía no cura el lipedema. Me suele gustar llamar, ¿no? Pues cirugía de descargas, como un reset. Es como volver a empezar. vale. Si hablamos de los riesgos que se nos habían quedado ahí un poquillo en Sí, el tintero, pues evidentemente estamos hablando de pasar por quirófano, por lo tanto, las implicaciones que tiene cualquier otro tipo de cirugía, pues una infección, un sangrado, anestesia o sedación. Las irregularidades de la piel, depende un poco de cuál sea nuestro estado, será el cirujano quien valore hasta qué punto retirar, porque si no, bueno, pues podemos llegar a retirar gran cantidad de grasa con lipedema, pero nos podríamos llegar a enfrentar a la temida flacidez. claro. Y que luego, bueno, pues que no es una operación para nada sencilla, porque, bueno, pues la recuperación es prolongada y se necesita sesiones de fisioterapia para el drenaje. Y entiendo que la operación se realiza en las dos piernas a la vez, por ejemplo, en la parte afectada, ¿se realiza por partes o cómo se hace? Depende un poco del cirujano y de lo que es como antes se clasificaba, del estadio o del grado del lipedema. Hay cirujanos que pueden llegar a hacer las dos piernas completas en una misma cirugía, o hay otros cirujanos que, dependiendo del estadio, bueno, pues lo habitual suele ser una intervención de pantorrillas, de tobillo a rodilla, y otra intervención en la zona de los muslos, pudiendo a su vez, dependiendo de peso corporal o estadio de la mujer, separar a su vez la intervención de muslos en dos o incluso hasta en tres intervenciones. Wow. Y los brazos sí están afectados en otra intervención. Recuperando ahora parte del tratamiento conservador, antes has hablado de hacer una dieta antiinflamatoria, pero esto es como decir algo muy general, ¿no? Todo. ¿Podrías decirnos algo más concreto en qué consiste esa dieta antiinflamatoria? Porque en redes está plagado de sí, come antiinflamatorio, sí, haz esto, haz lo otro, pero ¿qué es comer antiinflamatorio, no? Totalmente. Yo te diría que algo en común que tienen absolutamente todas las dietas, ¿no? O todas las estrategias alimentarias es evitar alimentos ultraprocesados. Evitar, ya a mí me siempre le gusta decir que no es prohibir, es consumir con menos frecuencia. No hay que verlos tampoco como el demonio personificado, pero evidentemente no pueden estar continuamente en nuestra alimentación. ¿Por qué? Pues porque son alimentos ricos en azúcar, con grasas saturadas, de baja calidad, que, bueno, pues podrían llegar a empeorar pues esa parte de la inflamación. Hidratarnos adecuadamente, una de las mejores formas de hidratarnos, sin lugar a dudas, es el agua. Poder también ingerir frutas como los frutos rojos, por su contenido en antioxidantes y esa carga más bajita en hidrato de carbono, el consumo de verduras, que al menos una vez al día, si nuestro sistema digestivo lo permite, pues que vaya en crudo, para que esté todos los nutrientes completamente intactos, no se hayan perdido por cocciones, por salteados. Aumentar el consumo de grasa omega 3, ya sea a través de pescados pequeños,
a través de los frutos secos, a través del aguacate y a través del consumo de semillas, e incorporar también, bueno, pues el contenido, el consumo de especias, para que nos dé pie a poder reducir algo el consumo de la sal. Realmente es la dieta mediterránea, ¿no? De la que estamos hablando. Tal Al cual. final, pero yo aquí me surge una duda. Y esto es un tema de conversación algo peliagudo. ¿Qué hay del gluten en el lipedema? ¿Qué hay del gluten? Actualmente la literatura científica parece que respalda el hecho de consumir algo menos de gluten, porque ya nos estaríamos metiendo a nivel digestivo, que bueno, pues crearía una pequeña inflamación del intestino, de esas uniones delgadas, que harían que bueno, pues, la digestión o la absorción de esos nutrientes no fuera tan buena, y que al torrente sanguíneo pasaran no solo los nutrientes que queremos, sino bueno, pues también otros componentes que van adheridos al alimento. Es verdad que al eliminar o reducir gluten, mucha gente se refugia en marcas específicas de alimentos bajo esa categoría de sin gluten, y flaco favor a nuestra salud, porque estamos hablando de alimento ultraprocesado, cargado en muchas ocasiones de grasas todavía, si cabe, de menor calidad, más azúcares o incluso mayor contenido en sal que el producto original. Por lo tanto, la reducción, porque me gusta más hablar de reducción de gluten, simplemente porque está ligado, ¿no? Pues a productos normalmente ultraprocesados o incluso al consumo de alcohol en forma de cerveza. Por lo tanto, reducción en gluten para dejar paso a otro tipo de cereal libre de gluten de forma natural. Un trigo sarraceno, conocido también como el forfón, quinoa, el arroz, por ejemplo, sería algo más interesante. ¿Y respecto a los lácteos? Respecto a los lácteos, sobre todo en muchos grupos de redes sociales, se crucifica la dichosa lactosa, pero desde aquí me gustaría recordar que la lactosa desaparece por el propio proceso de fermentación cuando estamos hablando de yogur, cuando hablamos de kéfir o cuando hablamos de queso, sobre todo cuanto más curado sea. Por lo tanto, el foco no habría que ponerlo tanto en la lactosa, sino sería más interesante ponerlo en el origen del lácteo. Estaríamos hablando de que bueno, pues sería preferible consumir lácteos de cabra, lácteos de oveja, frente a los lácteos de vaca. Perfecto. Están entrando algunas preguntas y voy a proceder a leerlas, ¿vale? Perfecto. Pone, hola, mi nombre es Laura y me han dicho que podría tener lipedema y voy súper perdida. Gracias por hablar de ello y darle visibilidad. Mi duda está en las mallas. Me han dicho que hay unas mallas de compresión y que van bien, pero valen como 500 euros y no sé qué características tienen que tener. ¿Para qué sirven realmente? ¿Me recomiendas que las compre? Es todo muy caro. Totalmente, y desgraciadamente, a pesar de estar reconocido como enfermedad a nivel de sanidad pública, bueno, pues las salas para poder prevenir el lipedema las tienen bastante recortadas. De cara a hacer ese gasto, porque estaríamos hablando en este caso, tal y como las describe, de una media de compresión de tejido plano a medida, que pueden rondar alrededor de, pues depende un poco de la ortopedia y de la marca, desde los 450 hasta los 500 y pico euros. Wow. Lo ideal sería que lo pudiera valorar un cardiovascular o incluso bueno, pues la ayuda de un fisioterapeuta que conozca el lipedema. ¿Por qué? Porque no todas, insisto, necesitamos el tejido plano. Si hay algo de afectación a nivel de retorno venoso, por el tipo de trabajo que tenga, si pasa más tiempo de pie, más tiempo sentada, si es un trabajo de pie pero estático, va a depender ahí, bueno, pues de diferentes características, porque antes sí que se hablaba de tejido plano para todo el mundo, y a día de hoy ya se habla de, bueno, pues de que podamos gestionar esas medias en función de lo que la persona necesite. Es cierto que si, tal y como he comentado, sospecha de lipedema, yo no empezaría por ahí y empezaría quizá pues, por una malla de compresión, que en este caso no sería terapéutica. Hablaríamos, bueno, pues una malla de compresión. No sé si, Carlos, se me permite dar alguna marca o algún... Sí, adelante, sin problema. Pues Joco, por ejemplo, el modelo Kobe podría ser una opción interesante. CZ Salus también podría ser una malla interesante de cara, bueno, pues
a que podamos ir poniéndonosla y ver si tiene algún tipo de beneficio, o incluso las lipolastic. Pero desde aquí decir que es una malla de compresión, pero no ejercen compresión terapéutica. También decir que lo principal sería tener realmente un buen diagnóstico, ¿no? Pues acudir Sin lugar a dudas. al especialista y ver realmente antes de gastarte el dinero, ¿no? En que sea algo que realmente te pueda ayudar. Y sobre todo, si la receta un especialista que considera que las necesitas, depende de la comunidad autónoma, hay una parte que puede llegar a ser financiada. Ah, qué bueno. Segunda pregunta. Nos dicen, hola, enhorabuena por el programa. Al fin alguien habla sobre el lipedema. A mí me lo diagnosticaron hace poco, en 2022, aunque en realidad hace tiempo que llevo sufriéndolo, a pesar de ser tipo 1. Ayudó bastante a entender el problema y a seguir unas pautas de dieta, aunque no he logrado reducir el volumen en la medida que quisiera. He de decir también que meses después empecé con ejercicio aeróbico, bicicleta, caminar en cinta, correr y gimnasio, aparte de seguir con la dieta, claro. También hice 10 sesiones de drenaje linfático manual, pero no me sirvieron para nada. He seguido informándome sobre técnicas no invasivas, sin embargo aquí se plantea un caos total de desinformación donde nadie dice claramente si estos tratamientos son efectivos en el lipedema o no. En teoría el drenaje sí, aparte podría ser la criolipólisis y la hidrolipoclasia, pero no tengo evidencias de esto. ¿Podrías decirnos algo al respecto? No hay evidencia científica de que realmente la grasa del lipedema responda a este tipo de tratamiento, vamos a llamarle estético. Es verdad que cuando estamos hablando de una grasa, obesidad, una grasa de sobrepeso, sí que tiene mayor respuesta, pero actualmente en la literatura científica no hay nada que lo avale. Lo que sí que está dando muy buenos resultados, sobre todo con la práctica clínica, es la radiofrecuencia, utilizada con un criterio médico y teniendo una experiencia clínica que avale al profesional, porque dependiendo de la largura de la onda va a actuar de una manera o de otra, es actualmente lo que mejores resultados está dando, tanto como tratamiento conservador como ya a posteriori de una intervención de descarga. Qué bueno. Y a nivel de ese tratamiento de radiofrecuencia, es más, o sea, mejora a nivel de sintomatología tipo dolor, pesadez. Mejora a nivel de sintomatología, sobre todo mejora el aspecto de la piel, mejora la parte del dolor o esa escala del dolor que cada una de las mujeres, bueno, pues señalamos en un punto de esa escala, y sobre todo la elasticidad de la piel. He dicho radiofrecuencia por dar el nombre genérico, pero estaríamos hablando de Indiva, que es la marca comercial. Ajá. Pero me refiero que no tiene por qué ser Indiva esa marca comercial, sino que es un tratamiento de radiofrecuencia bien dirigido, porque en función de la longitud de onda vamos a actuar sobre una capa de la piel, logrando un efecto o logrando O el otro. contrario. ¿Cuáles son los principales mitos o malentendidos sobre el lipedema que deberíamos aclarar? Aquí, si me lo permites, que hoy vengo guerrera, me gustaría poder explayarme. Por favor. Todo por tuyo, por supuesto que sí, hombre, para esto estamos aquí en Píldora de Salud, claro que sí. Desde aquí reivindicar, ¿no? Pues que no es solo un problema estético, que habitualmente se mete en esa parte, ¿no? Pues de enfermedad estética, y ni mucho menos. Hemos hablado, ¿no? De enfermedad crónica, progresiva, estamos hablando de un problema de dolor. Es verdad que el dolor, a mí me duele ya, pero ¿cuánto? Es algo que va de forma interna, puede llegar a causar problemas de movilidad, problemas linfáticos. Entonces, bueno, pues incluso las mujeres que deciden pasar por la intervención de descarga no lo hacen por un tema meramente estético. Si hubiera seguramente algún otro tipo de solución, muchas de ellas, ¿no? Si preguntamos, no pasarían por ese tipo de cirugía. Hombre, por supuesto, porque además también, como has dicho antes, no es para nada agradable nunca jamás ponerte, ¿no? Entrar dentro de un quirófano. Pero además la recuperación, ya has comentado que es ardua, o sea, al final es larga, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo dura realmente lo que es la recuperación de la...? Hablaría de 2-3 semanas para estar más o menos al 80%,
para ver resultados y estar sin esa sensibilidad al tacto, podría llegar a hablar de 6 meses, y ya para ver los resultados a largo plazo estaríamos hablando de 1 año. Un año incluso, ¿eh? O sea, 1 año incluso. es tremendo. Siguiendo un poco, perdona Carlos, Sí, no, adelante, porque adelante. te interrumpa, por esa parte, ¿no?, de mitos, el hecho de que, bueno, pues se deba a una alimentación poco saludable o la falta de ejercicio, que muchas mujeres se fustigan con esto, o incluso cuando dudan de tener o tienen sospechas del lipedema, acuden a un profesional que no esté informado, y el mensaje que recibes es que lo que tienes que hacer es adelgazar y acudir al gimnasio. Indagar un poquillo más creo Sí, que es que no sería... lo estás haciendo bien, porque si sigues la dieta tienes que bajar de peso. Efectivamente. ¿Ves? Y esos son mensajes que hacen muchísimo daño. Y te ponen en duda, ¿no?, tu grado de cumplimiento con respecto a lo que te han pautado. Por eso también me gustaría, ¿no?, decir que el lipedema no es solo una enfermedad que afecta a personas que tienen obesidad, sino incluso, bueno, pues afecta a todo tipo de mujeres independientemente del peso corporal que tengan, pudiendo incluso, bueno, pues tener un infrapeso derivado de un posible trastorno de conducta alimentaria, derivado de todos estos mensajes que nos mandan. ¿Cómo pueden, según tu punto de vista, ¿no?, pues en esa atención primaria ser más conscientes de que existe esa problemática, ¿no? Y al final se trata de saber derivar. Sobre todo, bueno, pues el hecho de que ese profesional tenga conciencia y quiera actualizarse y quiera estar informado, y de que pueda realmente, bueno, pues hacer una buena historia clínica, y que entiendo, ¿no?, pues que es un médico de cabecera, un médico de familia, que a todo no puede abarcar, pero que no tenga ningún tipo de problema a la hora de derivar al profesional adecuado, porque estamos hablando de que el lipedema es una enfermedad real. No es una moda pasajera que últimamente esté en boca de todo el mundo por las redes sociales. Es verdad que cada vez más caras conocidas, más rostros se están hablando del lipedema. Ha habido una revolución porque cada vez, ¿no?, se habla más desde, podríamos decir, pandemia, pero es que estamos hablando de una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 2018. Que no hace mucho tiempo, en realidad. No hace mucho tiempo, pero ya es algo que tendría que estar en los ambulatorios con un desplegable que diga lipedema, de la misma manera que decimos ¿No? diabetes o colesterol elevado. Alerta, alerta. Efectivamente. Y también me gustaría hacer mención especial, bueno, pues a toda esta parte, ¿no?, pues de personas intrusistas que se suman al carro del lipedema, que hablan de que el lipedema se cura. El lipedema no se cura, no hay una cura actualmente con una varita mágica. De momento no se ha investigado. Ojalá llegue el día en que podamos hablar de esa cura, porque se sepa cuáles son los detonantes y se pueda revertir. Pero a día de hoy no tiene cura. Esa alimentación saludable, ese ejercicio, esas medias de compresión, algún otro tipo de terapia, ya sean los drenajes linfáticos manuales, presoterapia, la de radiofrecuencia, nos van a ayudar a controlar los síntomas, pero no nos van a curar. A mí me gustaría ahora hacerte una pregunta respecto al tipo de especialista al que debemos de acudir, ¿no? Y cuando digo especialista vamos a poner primero la palabra profesional sanitario, porque has dicho antes, esto no es una cosa estética, es decir, el médico estético no trata lipedema, ¿o sí? Podría llegar a tratarlo. Es decir, al fin y al cabo, bueno, pues son muchas veces los cirujanos que están relacionados con esas cirugías estéticas quienes se han involucrado o han investigado sobre cómo hacer ese tipo de intervenciones de descarga. Pero en realidad el abordaje del lipedema, yo hablaría de un abordaje multidisciplinar, y no solo multidisciplinar, interdisciplinar. Tiene que haber comunicación entre todos y cada uno de los profesionales que acompañan a esa mujer. Desde atención primaria, ya sea médico de cabecera o enfermería, desde el cardiovascular o el médico rehabilitador, el entrenador físico, psicólogo. Estamos hablando de que tiene muchos componentes emocionales, dietista, Importantísimo. nutricionista, en fin, hasta la persona que trabaja en estética, que no tiene categoría de profesional de la salud, pero que
va esa mujer porque le duelen las piernas a hacerse un masaje porque no puede con su vida al cabo de un día entero de trabajo. Ahí también hay muchos posibles focos simplemente para ponerle en preaviso de que pueda hacer una derivación al médico. Antes, al principio del programa, hemos comentado que, bueno, he comentado que a ti te cogía muy de cerca, ¿no? Y durante tu discurso decías, hoy vengo aquí, guerrera. ¿Podrías explicarnos el por qué? Pues porque con mi práctica de, bueno, pues como dietista nutricionista, concretamente, ¿no? Pues en consulta desde hace ya muchos años, bueno, pues iba viendo cómo mi cuerpo iba cambiando sin aparentemente haber realizado ningún tipo de cambio. Es verdad que ayudaba a mujeres, ¿no? Y sigo ayudando a mujeres con sobrepeso, con obesidad, en esa parte de educación alimentaria, pero mi cuerpo no respondía exactamente igual que el de ellas con esos consejos, ¿no? Aplicados a mí misma. Por lo tanto, bueno, pues con esa parte de desarrollo profesional, bueno, pues cabezota hasta la médula, pues toqué ni sé cuántas puertas para ver, oye, ¿qué me pasa? Que acumulo grasa en la zona de los tobillos, en la zona de las rodillas. El maleolo no se ve, la zona de la rodilla tiene una capa de grasa como por almohadillas, que tampoco es habitual, y la zona del abdomen no tiene una cantidad de grasa como en la zona de las piernas, incluso también los brazos. Y bueno, pues al final por cabezota y por estar RQR empecé a ver en redes sociales, que es la parte que me da más, no sé si pena, vergüenza o qué, empecé a ver fotos de chicas alemanas que eran exactamente igual que mis piernas, que ellas ya hablaban de una enfermedad que se llamaba lipedema. Estamos hablando ya pues prácticamente unos 10 años. Wow. Que antes pues aquí en España no estaba tan extendido o no se sabía tanto de esto. Entonces, bueno, pues ya te digo, redes sociales, benditas redes sociales, en las que, bueno, pues chicas alemanas, ahí me acuerdo, cogiendo los textos, traduciéndolos al inglés para poder enterarme de algo y, bueno, pues los dichosos hashtags que se utilizaban lipedema y a partir de ahí tirar del hilo y, bueno, pues obtener mi propio diagnóstico. Wow, y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Decidiste finalmente realizar ese tratamiento conservador? Entiendo que sí, pero ¿pasaste a la cirugía en tu caso? Sí, pasé a la cirugía porque, bueno, pues ya la parte, digamos, de componente emocional empezaba a tocarme más de cerca, sobre todo porque mi profesión ya la había elegido antes de saber qué enfermedad tenía, incluso, bueno, pues el hecho de ponerme en duda como profesional por mi apariencia física. Wow. Entonces decidí pasar por quirófano. Y en tu caso te Aparte, operaste... evidentemente, de los dolores, molestias, que Claro. yo decía, a mí mi lipedema no me duele, mentira, porque en el momento que pasas por la operación de descarga te das cuenta de que lo que es una pierna ligera. En tu caso te operaste entonces, entiendo, allí en Alemania, porque aquí no estaba tan Eso es, avanzado, ¿verdad? eso es. Nos acaba de entrar otra pregunta, voy a aprovechar para lanzarla antes de que Sí. nos acabe el tiempo, y es, muchísimas gracias, Bea, por compartir tu experiencia. Es muy valiente. A mí me gustaría lanzar la siguiente pregunta. A mí me han diagnosticado lipedema, pero realmente lo que es la cirugía me da muchísimo respeto y además es muy caro. ¿A ti cuánto te costó? Pues estamos hablando de que hay que invertir en tu cuerpo pues lo que viene a ser un coche de gama media alta aproximadamente. Es verdad que ahora los coches se han regularizado mucho, pero estamos hablando de que actualmente, dependiendo un poco del cirujano, técnica que utilice y sobre todo lo que pueda incluir en el presupuesto, ya sea noche de hospitalización, la parte de alquiler de quirófano, etcétera, vienen a ser unos 7.000 euros aproximadamente de media por zona intervenida. Por zona. Es decir, una pierna son 7.000 euros, otra pierna son 7.000, o es el muslo, o sea, la parte No, de... por zona es 7.000 pantorrillas, 7.000 los muslos y si hay que hacer 2-3 intervenciones en los muslos, hay que empezar a multiplicar.
Wow. Y digo una media de 7.000, pues porque ahí andan, dependiendo un poco del cirujano, pues desde los 6.000 hasta los 8.000. Incluso llega a haber presupuestos de, bueno, pues de 10.000, 11.000, 12.000 euros piernas completas, que vienen a ser más o menos parecido. Ujú. Madre mía, esto es importantísimo que se siga avanzando y a ver si Así es. logramos, ¿no? Pues que la seguridad social se vaya haciendo Había, cada vez más consciente. había un estudio muy prometedor en el que se estaba hablando de un gen específico, bueno, pues que podía ser muy sencillito de analizar a nivel sanguíneo, que podía predisponer al lipedema, pero como hay esa clínica tan combinada que podías tener ser origen, ¿no? Los trastornos hormonales o los cambios hormonales, la parte linfática, en fin, se ha quedado la cosa en que de momento no es concluyente como posible marcador, como un diagnóstico definitivo, entonces habrá que seguir esperando. Y vea, ¿cómo pueden las personas afectadas del lipedema pues informarse con calidad? ¿No? O sea, al final, desde aquí, desde Píldora de Salud, siempre abogamos mucho pues, para dar opciones, informarse, pero informarse bien, es decir, que haya pues, esa evidencia científica, ¿no? Donde detrás de esa información pues, esté validada por un profesional sanitario que se dedique o por un equipo de profesionales sanitarios. ¿Hay algunos grupos o asociaciones a nivel Yo español aquí así que... hablaría sin lugar a duda de la labor que hace FEDEAL, que es una federación, ¿no? que agrupa diferentes asociaciones a nivel de toda la península, que habla del lipedema y del linfedema, en las que, bueno, pues dirigiéndonos a ellas podríamos lograr información, pues ya sea para el diagnóstico, que nos hable de sanitarios que conozcan la enfermedad, ya sea para el diagnóstico, para que nos ayuden con la parte del tratamiento conservador, fisioterapeutas, psicos, nutricionistas, para que sea, bueno, pues una información que sea útil. Además, bueno, pues el hecho de asociarnos, que no suele ser una cuantía muy elevada, ayuda a seguir luchando y a hacer fuerza con políticos, con sanidad, con seguridad social, para que sigamos teniendo algún tipo de ventaja y se nos reconozca y tengamos voz. Desde luego, eso es lo más importante. ¿Sabes qué deberías hacer? Deberías lanzar un podcast sobre el lipedema. Explicado aquello bien. Te tomo la palabra, sí que es verdad que lo veo complicado. Bueno, ya te preguntaré a ver cómo poder lanzarlo. Nada, yo te echo un cable con lo que haga falta. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría lanzarles a las personas que nos estén escuchando? Que si tienen dudas, toquen puertas, que intenten luchar por su diagnóstico, que lo haga un profesional de la salud que no tenga ningún tipo de segundas intenciones o que gane nada con ese diagnóstico, porque últimamente nos estamos enfrentando a sobrediagnósticos por acudir, ¿no? Pues a esos profesionales de la estética que luego te ofrecen un plan B. Por lo tanto, intentaría eso, ¿no? Pues que no se queden tampoco con una sola opinión y que procuren luchar por segundas opiniones, terceras, cuartas, quintas. Que conecten realmente con quien les pueda ayudar y, bueno, pues el hecho de tener algún grupo de otras personas afectadas puede hacer esa piña y que se sientan comprendidas. Muchísimas gracias, Bea. Hoy hemos entrevistado a Beatriz Gete. Ella es dietista nutricionista, tecnóloga de alimentos y especialista en lipedema. Gracias de nuevo, Bea, por haber dado visibilidad a una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres y en el territorio español y que genera muchísima confusión y frustración incluso a las personas que lo padecen. A pesar de que sea una enfermedad de la que se sabe poco, mejorar la calidad de vida de la paciente es posible realizando un tratamiento conservador, haciendo cambios en la alimentación y el estilo de vida, así como el tratamiento de fisioterapia, tratamientos con los que se logra reducir el dolor, la hinchazón y la pesadez de las piernas, a pesar de que no existan muchos cambios en el volumen de la zona afectada. No podemos olvidar tampoco la alimentación, esa alimentación mediterránea, antiinflamatoria, rica en ácidos grasos poliinsaturados, grasas omega 3, vegetales, colores, muchos colores, que eso significa que los alimentos tienen muchísimos antioxidantes y nos ayudarán a reducir la inflamación.
Y por último, no podemos olvidarnos de la cirugía del lipedema, que se presenta como una opción más eficaz para mejorar tanto los síntomas que hemos comentado anteriormente como el aspecto de las zonas afectadas. Muchas gracias, Bea, por dedicarnos parte de tu tiempo desde Basauri, Bilbao. Lo he dicho bien esta vez. Perfecto. Y bueno, pues esperamos tenerte muy pronto y tener, pues, seguir tu trabajo a través de las redes sociales, que es Beatriz GT Nutricionista, y ojalá te animes a lanzar el podcast sobre esta enfermedad. Ojalá. Daros las gracias. Sí que es verdad que suelo ser más activa en las redes sociales de la consulta, Nutrición Erein en este caso, porque reconozco que las mías están un poco más paradas, porque el tiempo de consulta al final, bueno, pues acaba generando que, bueno, pues las redes sociales están ahí, pero son otro trabajo adicional. Otro trabajo extra, sí, desde luego, lo conozco. Nutrición Erein. Eso es. Entonces, ahí seguiremos tu trabajo. Muchísimas gracias, Bea. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud.